Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Casa de Dios, bienvenidos a Iglesia Bíblica Casa de Dios, bienvenidos a un culto de oración. Igual le damos la bienvenida a los hermanos que nos siguen a través de Facebook. Vamos al Salmo 69, por favor, del 1 al 21. Estamos exponiendo el Salmo 69, hemos llegado al Salmo 69. Vamos a leerlo de una manera alternada. Yo inicio el 1, ustedes el 2, y en el versículo 21, por favor, todos juntos. Vamos a esperar a los hermanos, que ya tenemos aquí en el proyector. Dice así: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿Ustedes? 2. A ver, vamos a iniciar. Yo leo el 1, ustedes el 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el agua. 2. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. 4. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Siguiente. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. 8. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. 10. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. 12. 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. 14. No me anegue, la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. 18. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. 20. Me pusieron además hiel por comida todos, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Oramos, hermanos. Señor, te doy gracias por esta noche. Te agradezco, Señor, que tu gracia y tu misericordia nos haya traído una vez más, Señor, a este lugar de reunión. Bendito Dios, te ruego por favor que la exposición, la predicación, sea fiel a tu verdad, Señor, sea fiel a tu palabra. Te ruego, bendito Dios, que prepares los corazones, prepares a los oyentes para escuchar, para recibir, Señor, y que estas verdades transformen nuestros pensamientos y se refleje de este cambio de pensamiento en nuestras acciones, nuestras actitudes, en nuestro comportamiento. Por favor, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿cómo respondemos en momentos de profunda angustia y persecución? El Salmo 69 nos muestra a David, un hombre según el corazón de Dios.
No lo digo yo, lo dice la Escritura. Aclamando a Dios en medio de aflicciones abrumadoras. Ese salmo prefigura el sufrimiento de Cristo y nos enseña sobre el caminar de fe del siervo de Dios. Lamentablemente, muchos creyentes, especialmente aquellos que predican y creen en el evangelio de la prosperidad, piensan que los cristianos no deben sufrir o no van a sufrir porque enseñan que Dios los llamó para ser felices, para ser prósperos, para ser ricos, para ser exitosos en todo aspecto de la vida. Y esto puede llevarlos a decepciones, puede llevarlo a la depresión y al alejamiento de Dios cuando enfrenten la realidad de las dificultades por seguir a Cristo a causa del evangelio, por ser cristianos. Así que en el Salmo 69 estamos explorando estas verdades y vamos a aprender a enfrentar las aflicciones con fe y confianza en Dios. Así que, hermanos, como ya saben, estamos estudiando los salmos consecutivamente los miércoles de oración. El título de esta exposición que estamos haciendo del Salmo 69, clamando en la aflicción. Lección del Salmo 69. Hoy la tercera parte. Hermanos, solamente para dar contextualización, para que usted entienda un poco más acerca del mensaje y qué es lo que el Salmo dice. Es un salmo de lamento, es un salmo de súplica, donde el salmista David expresa su profunda angustia y necesidad de la intervención de Dios en medio de las aflicciones. ¿Cuántos están sufriendo ahora en este momento algún tipo de aflicción? Hermanos, todos sufrimos algún tipo de aflicción. Puede ser tal vez por el trabajo, tal vez alguna necesidad, alguna carencia, alguna enfermedad. Inclusive tal vez dentro de la iglesia se puede padecer aflicciones. Así que, amados hermanos, este salmo es de mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Este salmo tiene una dimensión personal, es decir, este salmo habla de la vida personal de David, pero también tiene una dimensión profética, anticipando el sufrimiento de Cristo. El Salmo 69 es escrito por David, inspirado por el Espíritu Santo en un tiempo de gran angustia, quizás durante su persecución por Saúl o tal vez la rebelión de Absalón. Eso solamente estamos especulando. El salmista describe su intención de aflicción, su situación, de aflicción, siendo perseguido sin motivo y clama a Dios por liberación. También expresa su celo por la casa de Dios y cómo esto le ha llevado a sufrir afrentas. Este salmo prefigura el sufrimiento de Cristo como se evidencia en el ofrecimiento del vinagre en la cruz en el versículo 21, que se cita también en el Nuevo Testamento. Hermanos, en síntesis, este salmo nos enseña cómo el siervo de Dios atraviesa por diferentes etapas en su camino fiel a su Dios, que es una prefigura de la vida de Cristo cuando encarnó en este mundo. Por lo tanto, todo discípulo cristiano debe de estar preparado para enfrentar las diferentes circunstancias, siendo fiel y obediente, poniendo toda su confianza en su Dios. Este pasaje nos señala 3 etapas del camino de un verdadero siervo de Dios. La primera etapa es la etapa de la aflicción. Aceptemos que es real. Esa etapa de la aflicción es lo que estamos estudiando, hemos estudiado en esos 2 últimos miércoles, desde el versículo 1 al 21, lo que leímos hace un momento. La segunda etapa es la etapa de la justicia. Confiemos en que es segura, los versículos 22 al 28, y la tercera etapa, la etapa de la salvación. Descansemos en esta certeza, que es de los versículos 29 al 36. Hermanos, en esta primera sección del sermón, la aflicción del siervo de Dios, lo dividí en 3 partes. Primero, el siervo sufriente expone su circunstancia de lamento ante Dios, del versículo 1 al 4 y 13 al 18, que es lo que vamos a examinar hoy. La segunda división
explica la causa de su sufrimiento, su celo por la casa de Dios. Del versículo 5 al 12, vamos a encontrar que una de las causas del sufrimiento de todo siervo de Dios es el celo por la casa de Dios o por las cosas santas. ¿Por qué razón condenaron a Cristo? ¿Por qué razón Cristo fue asesinado? No a causa de hablar la verdad, no a causa de que siempre buscaba darle la gloria al Padre, pero esto causaba daño a los intereses de los líderes religiosos y por eso tuvieron que matarlo. Y tercera división dentro de esta primera etapa del siervo de Dios, que es la aflicción. En el versículo 19 al 21 explica la conducta injuriosa de sus adversarios. Muy bien, hermanos, lo que vimos la semana pasada en resumen del versículo 13, si ponemos en el versículo 13, por favor, el salmista confía en la misericordia y la compasión de Dios y cree que Dios está dispuesto a escuchar y responder. El salmista apela a la fidelidad y la confiabilidad de Dios en cuanto a su salvación, lo que implica que cree que Dios es fiel y verdadero. David clama por la atención y la intervención de Dios en su vida, lo que implica que se siente necesitado de la ayuda de Dios. Esto significa para nosotros, hermanos, que podemos confiar en la misericordia y la compasión de Dios y creer que Él está dispuesto a escuchar y a responder a nuestras oraciones. Podemos apelar a la fidelidad, podemos apelar a la confianza de Dios en cuanto a su salvación y creer que Él es fiel y verdadero en su palabra. Muy bien, leemos por favor el versículo 14. Dice el salmista en esta primera etapa de su aflicción, la primera etapa del siervo de Dios: sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Esa expresión que utiliza el salmista, sácame del lodo, él pide ser sacado del lodo, que simboliza una situación de dificultad, una situación difícil, que él siente que no puede salir de esta situación. Pero él clama y pide, sácame del lodo, una situación difícil y de peligro. El lodo puede representar la sensación de estar atrapado o estancado en una situación que le impide avanzar, una situación difícil. Podemos decir que el salmista se sentía frustrado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido frustrados por alguna circunstancia, por algún problema que no se resuelve? Y no se resuelve. Y en vez de resolverse, sientes que el problema incrementa más. Es como este lodo cenagoso, ¿no? Que te mueves y en vez de que salgas, te mueves tantito. ¿Qué sucede? Te hundes, te vas más para abajo. Y así pasa muchas veces en algunas circunstancias que padecemos. Nos sentimos atrapados en ese lodo cenagoso. Y dice el salmista, y no sea yo sumergido. El salmista teme ser sumergido, hundido más, lo que implica que se siente en un peligro de que esta dificultad empeore. Pide ser libertado de sus enemigos que lo aborrecen, lo que implica que se siente perseguido y acosado por ellos. El salmista pide ser libertado de las aguas profundas, que simbolizan una situación de gran peligro y dificultad. Las aguas profundas pueden representar la sensación de estar atrapado o envuelto en grandes problemas y desafíos. Ahora bien, hermanos, ¿qué implicaciones tiene todo esto? El salmista clama por liberación. Él pide que lo liberen de sus dificultades y de sus enemigos, lo que implica que se siente necesitado de la intervención de Dios. Solamente la mano de Dios puede librarlos de tales circunstancias. También vemos que David se siente en peligro
de ser abrumado por sus dificultades y enemigos, lo que implica que se siente vulnerable y necesitado de protección. Sin embargo, él confía en que Dios puede sacarlo del lodo y libertarlo de sus enemigos. Que esto significa que él cree en el poder y la capacidad que Dios tiene para ayudarlo, cualquiera que sea su situación o su circunstancia. Así que, hermanos, en la aplicación personal, esto significa que nosotros, así como el salmista, podemos clamar a Dios en un momento de dificultad y peligro. Pedirle que nos saque del lodo y nos libre de nuestros enemigos o de nuestras dificultades, de nuestras circunstancias. Podemos confiar en la protección de Dios y creer que Él puede ayudarnos a superar nuestras dificultades y aún nuestros enemigos. Leemos por favor en el Salmo 42. Dice en otro salmo David, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Lo que decíamos hace un momento. Son frases poéticas donde el salmista David expresa que se encontraba en una situación sumamente difícil, que la única manera que pudiera ser librado de esta situación es la intervención de Dios. Ahí en el segundo libro de Samuel 22, por favor, versículos 17 y 18, vemos estas palabras donde David expresa también cuando él se encontró en dificultad y cómo a través de la oración Dios escucha, hermanos, y ahí está la voz de auxilio y de socorro en la oración. Dice, envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Sentía que lo cubrían, sentía que no había salvación. Él miraba a Dios como su salvavidas. Me libró, dice David, de poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Y dice así David, aunque eran más fuerte que yo. Quizás tú te sientas superado por tus problemas, te sientas superado por tus dificultades, te sientas rebasado por todas estas situaciones que te están agobiando. Pero hermanos, no importa qué tan grande puede ser el problema, no importa qué tan grande pueda ser la dificultad, no sé cuál sea la dificultad que tal vez puedas estar enfrentando, pero ten en cuenta esto, Dios es mucho más grande y más poderoso que cualquier dificultad, por más difícil que sea. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Regresamos al Salmo 69 ahora, versículo 15, por favor. No me anegue las corrientes de las aguas, mientras el hermano lo pone, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Versículo 15. De nuevo vemos que el salmista pide que no sea llevado por la corriente de las aguas, que simboliza una situación de mucho peligro y dificultad. La corriente de las aguas puede representar la sensación de estar siendo arrastrado por problemas, arrastrado por dificultades que parecen insuperables. David también pide que no sea consumido por el abismo, ni me trague el abismo, que simboliza una situación de gran profundidad y peligro. El abismo puede representar la sensación de estar al borde de un precipicio o de una situación sin salida. Pide que el pozo no cierre sobre él, lo que implica que se siente atrapado, encerrado en una situación sin salida. El pozo puede representar la sensación de estar en un lugar oscuro y sin esperanza. Hermanos,
Todo esto tiene representación para nosotros que, siguiendo este principio del salmista, podemos nosotros imitarlo si estamos nosotros en alguna situación difícil. Así como el salmista se siente gran peligro, tiene temor por las dificultades, lo que hace el salmista es clamar por protección y pide que Dios lo libre de sus dificultades. Confía en que Dios puede protegerlo y librarlo de esta situación. Las aguas del abismo son imágenes que se utilizan para describir situaciones de peligro, situaciones muy difíciles. Así que, hermanos, de nuevo nosotros observemos, podemos clamar a Dios en momentos de dificultad y pedirle que nos dé de su protección y nos libre de nuestros problemas. Salmo 124:2, por favor. Salmo 124:2 al 8. Escuche, por favor, o léalo conmigo. Dice, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado. Entonces, escuche las expresiones, cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Y expresa el salmista, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Es decir, hermanos, que el Señor es soberano y Él nos puede librar de cualquier dificultad que sea. Versículo 7. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Así que, hermanos, tenemos dificultades. Nuestro socorro y ayuda se encuentra en Dios. No en tu fuerza, no en tu habilidad. Proverbios 18:10, por favor. Dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Y entonces, ¿qué harán los justos? Si es torre fuerte, a él correrán los justos y será levantado. Él es nuestro refugio, hermanos, Dios. Regresamos al Salmo 69, por favor. Dice el salmista, respóndame Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Clama a Dios para que le responda, lo que implica, de nuevo, la necesidad de la intervención de Dios en su vida. Respóndeme, dice el salmista, la urgencia de su necesidad, de ser librado de su necesidad. Dice, porque benigna es tu misericordia. Él apela a la misericordia de Dios, que se describe como benigna, es decir, amable y bondadosa. Esto implica que el salmista confía en la bondad del Señor y en su compasión. El salmista pide que Dios lo mire con compasión. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Pide que lo mire con compasión y misericordia según la multitud de sus piedades. Eso implica que el salmista cree que Dios tiene una gran cantidad de compasión y misericordias a él. Hermanos, ya claro aquí, más que creer, sino que esta es la realidad, que Dios, hermanos, tiene una gran cantidad de compasión y misericordia. No importa qué tan pecador seamos, pero si nosotros nos humillamos, si nos arrepentimos con todo nuestro corazón y clamamos a Él, Él es amplio en perdonar. Él tiene gran cantidad de compasión y misericordia. Ahora bien, hermanos, por favor, vamos al Salmo 51:1. El mismo salmista David dice en el versículo 1, 51:1, por favor, dice David, ten piedad de mí, oh Dios. Escuche.
ten piedad de mí, oh Dios, conforme a mis obras, conforme a mis méritos, conforme a mis actos. Si fuera por nosotros, hermanos, si Dios tuviera compasión según lo que mereciéramos, Dios no nos, o sea, lo que nos diera sería castigo. Pero por eso David dice, ten piedad de mí, oh Dios, dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, no según mis méritos, sino según tu misericordia. Lamentaciones 3:31, por favor. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Versículo 32. Antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios permite la aflicción también en nuestras vidas, pero dice que también se compadece y extiende su misericordia sobre los afligidos. Dice el versículo 36, por favor. Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Regresamos al Salmo 69, por favor, hermano. De nuevo dice el salmista, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Y dice el salmista, apresúrate, óyeme. No escondas tu rostro, Señor. No escondas tu rostro de mí, lo que significa que se siente necesitado de la presencia y la atención de Dios. En la Biblia el rostro de Dios simboliza su presencia y su bendición, su favor. Explica que está angustiado, lo que significa que se siente abrumado por problemas y dificultades, lo que hemos estado exponiendo. Y él pide que Dios se apresure a escucharlo. O sea que siente que la necesidad de la intervención en su vida es urgente. Se siente como que se hubiera escondido su rostro Dios. Y él piensa y siente que por esa razón están sucediendo este tipo de aflicciones, lo que implica que se siente abandonado y necesitado de la presencia de Dios. Clama a Dios para que lo escuche y preste atención, lo que significa que se siente ignorado, se siente desatendido. El salmista se siente tan necesitado de la intervención de Dios en su vida y pide que Dios se apresure a escucharlo, a responder a sus necesidades. Así que, hermanos, de nuevo decimos, clamar a Dios en momentos de angustia y pedirle que no esconda su rostro de nosotros. Tenemos el ejemplo aquí de David. Podemos confiar en que Dios está presente con nosotros incluso en momentos de dificultad y angustia. Podemos pedir ayuda urgente a Dios en momentos de necesidad. Poner nuestra confianza en Él, que nos escuchará y responderá a nuestras necesidades. El salmista dice en el Salmo 27:9, por favor. Salmo 27:9 dice, no escondas tu rostro de mí. ¿Qué significa que el rostro de Dios sea escondido? Que las bendiciones, el favor de Dios será apartado. Eso significa. Y si se esconde el rostro de Dios, las bendiciones, entonces vendrán las maldiciones. Dice, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Vamos al versículo 18, hermanos, por favor. Son 21 versículos. Pero vamos a leer hasta el 18, hasta aquí. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. ¿Qué significa acércate a mi alma? Se siente necesitado de la presencia de Dios en su vida interior, en su alma, en su corazón, en su espíritu. Cuando habla de la palabra alma se refiere a la esencia de la persona, su ser más profundo. Dice redímela,
Él pide que Dios redima su alma, lo que significa o implica que se siente cautivo o esclavizado por algo o alguien. Quizás el temor invadía su alma y por eso él dice, libra mi alma. La redención implica la liberación de una situación o de opresión. Ya vamos a finalizar. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído, sálvame. Hay un versículo interesante en Isaías, por favor, 41:1, 41:14. Miren cómo le dice el Señor a Jacob o al pueblo de Israel. Le dice gusano. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Dando a entender su debilidad, dando a entender su poca fuerza que tiene para enfrentar la situación o sus enemigos. Pero dice, no temas, aunque seas tan débil, aunque seas tan pequeño como un gusano, tan insignificante como un gusano, dice, yo soy tu socorro. El Santo de Israel es tu Redentor. Concluyo, hermanos. Podemos ver que el salmista, o sea, concluye esta etapa, no hemos terminado el salmo. Podemos ver que el salmista está clamando a Dios en medio de una situación de grande angustia y sufrimiento. A pesar de las dificultades y los enemigos que lo rodean, el salmista confía en la misericordia y compasión de Dios y cree que Él es capaz de responder a sus necesidades. David pide que Dios se acerque a su alma. Es decir, hermanos, sobre los temores internos que hay, sobre dificultades que hay en la mente y el corazón. Quizás un enemigo externo, hermanos, pudiéramos nosotros escapar de él. Un enemigo externo, a lo mejor un vecino, a lo mejor alguien, una persona. Tú te puedes ir de lugar, cambiarte de lugar y ya descansar de esa persona. Pero un enemigo interno, o sea, es decir, por eso dice el salmista que se acerque a su alma. A lo mejor David, aunque no lo perseguían su enemigo, de repente, en algún momento, él todavía sentía el miedo y el temor que lo acosaba. Y por esa razón él dice y pide, acércate a mi alma, redime mi alma, líbrame de mis temores y de mis miedos. También pide que Dios no esconda su rostro de él, sino que se apresure a escucharlo y responder su necesidad. Así que, hermanos, podemos aprender de este salmo o de lo que hasta ahora hemos estudiado, que el momento de dificultad y angustia, ¿qué debemos hacer? Clamar a Dios, orar y confiar en su misericordia y en su compasión, no en nuestros méritos. Podemos pedirle que se acerque a nosotros, nos redima, nos libre de nuestras debilidades y pecados. También podemos confiar en que Dios nos protege de nuestros enemigos y nos librará de situaciones de opresión o esclavitud. Así que, hermanos, que este salmo nos esté inspirando a confiar en la bondad y en la compasión de Dios y a clamar a Él en momentos de necesidad. Que podamos experimentar la redención y la liberación de Dios en nuestras vidas y que podamos vivir confiando en su presencia y protección. Pidámosle al Señor, Señor, acércate a mi alma. A lo mejor tenemos miedos y a veces cuando el temor, cuando existe el miedo, hermanos, hay miedos que solamente son ficticios, o sea, amenazas ficticias, no son amenazas reales. Y mucha gente sufre de miedos, de amenazas irreales, solamente están en su cabeza, en su mente.
Y muchas veces sufrimos por nada. Y David pide, Señor, acércate a mi alma, libérame también de esos enemigos. Muy bien, hermanos, aquí lo dejamos por hoy y le dejo el tiempo al hermano que le corresponde la oración. Nuestro hermano Jesús.